con David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. David, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estamos comentando desde primera ese informe de Fitch de Telefónica. No sé si has podido verlo. ¿Cómo ves ese comportamiento que tiene la compañía según Fitch en el rating? Sí, la verdad es que la pasada semana también fue Standard & Poor's. Hay cierta presión sobre el nivel de deuda de Telefónica. Es verdad que en los últimos tiempos ha intentado y lo ha conseguido reducir su nivel de endeudamiento, pero es obvio que ese todavía es demasiado elevado y aunque las condiciones financieras son muy favorables, el coste de la deuda de Telefónica es reducido. Bueno, pues evidentemente las agencias de rating advierten de ese endeudamiento y de cómo efectivamente su posicionamiento en algunas economías que han sufrido de forma muy intensa el coronavirus, no solo España, sino efectivamente Brasil, bueno, pues son elementos que ejercen de lastre para Telefónica, que es una de las compañías que estamos dando un peor comportamiento relativo en las últimas, durante esta crisis y además en esta recuperación reciente en la que ha sido liderada, pues por ejemplo, por los bancos. Es verdad que Telefónica se ha quedado algo atrás, ¿no? En un comportamiento que en su modo de ver es excesivamente negativo y en las cotizaciones actuales consideramos que el potencial de revalorización de Telefónica es claro. David, hoy hablamos de Telefónica, ayer hablábamos de Repsol con ese giro en su política de dividendo y también los analistas de Citigroup reiteraban su recomendación de comprar acciones de Repsol. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente. Ese es otro de los casos. En general, la bolsa española y los principales componentes, tal vez con la excepción de Iberdrola, habían mostrado un claro peor comportamiento relativo hasta los primeros días de marzo. Y desde entonces la recuperación en todas las bolsas, pero ha sido mucho más intensa en aquellas que se habían quedado más rezagadas y en aquellos valores que se habían quedado más atrás, muy vinculados al sector value. Esto es una máxima que vale un poco, yo creo, para analizar desde compañías y en las que evidentemente entra Repsol. Volvemos otra vez, los ratios de valoración eran excesivos. Llegó a valer en bolsa apenas un 30% del valor de sus fondos propios. Es verdad que el precio del petróleo pues, ha estado en situaciones, bueno, pues evidentemente muy bajas en los últimos meses, pero la recuperación reciente y sobre todo la perspectiva de que la economía va a volver al nivel que tenía el 1 de febrero. No sé si el 1 de febrero del 2021 o el 1 de marzo o en el 2022, pero los mercados sí que están pensando y sí que tienen que pensar en que afortunadamente el coronavirus va a terminar y que la economía puede volver a los niveles que teníamos. Y ahí hay cosas muy cíclicas que tienen que volver. Tiene que volver el turismo, tiene que volver el tráfico de pasajeros, tienen que volver cosas que vimos. Entonces hay ciertos precios de ciertos activos que deberían volver después de una corrección que ha sido excesiva, ¿no? Y ahí es donde encontramos valor en esa tipología de compañías y entre ellas evidentemente Repsol, que aquí sí ha sabido gestionar mucho mejor, ha reducido de forma mucho más intensa su deuda en los últimos años y que por lo tanto puede poner más el foco en la retribución hacia el accionista y en un contexto de tipos de interés de la deuda pública tan absolutamente reducidos y lo que es más importante, van a seguir en niveles muy reducidos durante los próximos años. Estamos encontrando que hay ciertos valores bursátiles donde seguramente no estemos buscando una fuerte revalorización de la acción. Eso es lo que se busca en las tecnológicas, en el sector salud, en fin, en el sector growth. Pero hay otros más value en donde la rentabilidad por dividendo va a ser muy alta y ahí han encontrado, tal vez son los nuevos bonos, permítame la expresión un poco siempre entre comillas, ¿no? Pero sí se pueden encontrar que hay ciertos títulos de renta variable que tienen esa característica de ser una alta rentabilidad por dividendo y ahí es donde estamos observando cierta rotación de las carteras, tal vez para aquellos que se han quedado más atrás en la recomposición de la renta variable, encontrar cómo hay compañías que gracias a una correcta gestión de la deuda y a la constatación de que el ciclo económico tarde o temprano volverá a su nivel previo a la pandemia, ofrecen una renta por dividendo del 5, del 6, del 7%. Y eso, como digo, en este contexto es tremendamente atractivo. Tenemos a las vacunas dando un impulso a la economía en general. Vacunas que nos llegaron ayer al IBEX por encima de los 8.000, acabó al final en 7.981, pero está ya en ese entorno. ¿Son suficientes las vacunas y esa perspectiva de que en el primer semestre del año vayan a estar masificadas para que la recuperación de la economía ya se pueda atisbar también en ese primer semestre? ¿O habrá que esperar, o pensáis que incluso habrá que esperar, sobre todo en temas de consumo, al segundo semestre? Muy bien, pues yo diría que son el elemento definitivo.
Es decir, los estímulos monetarios, por ejemplo, con los que hemos contado en los últimos meses, eran condición necesaria pero no suficiente para poder confirmar que el ciclo económico se iba a recuperar, porque había pendiente un factor, y ese factor era precisamente las vacunas. Es decir, hasta que no tuviéramos constatación de las vacunas, cualquier escenario de recuperación económica estaba absolutamente condicionado. Hoy tenemos ese elemento, y por eso digo, yo creo que es la noticia más favorable para el ciclo económico que hemos tenido en muchos años. El hecho de que va a haber vacunas, y vuelvo otra vez, no sé, en febrero, en marzo, en abril, no sé el tiempo que se tardará logísticamente, pero es un hecho claro que ese factor negativo se va a terminar. Y aquí sí, volvemos a entrar otra vez los economistas y podemos decir que efectivamente el daño en la economía se ha producido, pero que seguramente no vaya a ser un daño estructural. Uno, porque aunque la crisis ha sido intensa, no va a ser demasiado larga. Y dos, porque hemos contado con un estímulo monetario y con un estímulo fiscal y además lo que queda por venir. Antes habéis analizado el Next Generation EU, eso es otro de esos elementos favorables que permiten pensar que va a haber un estímulo, vamos a llamarlo fiscal, en la Unión Europea, además de estímulo monetario. ¿Qué decir con esto? Vamos listando los diferentes, por utilizar tu terminología, ¿no? Condiciones necesarias, aunque tal vez no suficientes, pero las vamos listando y vamos viendo que todas ellas se van cumpliendo. E incluso podríamos decir que el relevo al frente de la Casa Blanca es otro elemento que puede ser favorable para el ciclo económico, toda vez que vuelve otra vez cierta intención de dinamizar el comercio mundial, vuelve otra vez intención de que los países vuelvan a colaborar, de que se eliminen los aranceles, de que, en fin, se eliminen las trabas para el crecimiento económico. Si listamos todo esto, insisto, yo creo que podemos tener hoy una mayor visibilidad sobre el ciclo económico y una valoración positiva que no teníamos en muchos años, porque por otro lado, y esto creo que es muy importante, los bancos centrales nos dicen que ellos no se van a retirar y que ellos van a seguir estimulando la economía por más que ésta se recupere hasta que la inflación no supere claramente ese objetivo del 2%. Por eso digo, yo creo que pocas veces se habían alineado tanto los astros y mira que lo hemos pasado mal en los últimos meses, uno ahora mira hacia atrás y es consciente de lo mal que lo hemos pasado en la economía, en los mercados y evidentemente desde el punto de vista sanitario, pero yo creo que este mes de noviembre pasa la historia como un claro punto de inflexión favorable que ella, en lo que es mi profesión, que en la gestión de carteras, pues evidentemente hay que aprovechar, ¿no? Si no se asume uno riesgo en estas circunstancias, pues no sé cuándo lo va a asumir, desde luego. Hablas de una alineación de astros, me ha gustado mucho porque además hoy justo conocíamos la noticia de que se está gestando ya esa transición, ¿no?, de cambio de relevo en la Casa Blanca, cosa que no teníamos muy claro hasta ahora, ¿no?, por la negativa de Donald Trump a reconocer la victoria de Joe Biden. Te quería preguntar si en los mercados financieros ya se vuelve a confiar en el ciclo económico. Sí. Podemos utilizar un indicador que se ha hablado mucho, que es la pendiente de la curva de tipos de interés, la diferencia en tipo de interés entre el 10 años y el 2 años, que el pasado agosto, no este sino el anterior, en agosto del 19, se puso incluso en negativo y eso fue un indicador adelantado de que podía venir la recesión. Bien, pues desde agosto, este agosto, desde el 15 de agosto aproximadamente, la curva de tipos de interés otra vez está dibujando pendiente. El tipo a 10 años se nos ha ido hasta la zona del 0,90, el tipo a 2 años en el 0,15. Es decir, es un indicador tal vez muy técnico, pero que desde luego al cual nos podemos agarrar como esa percepción de que lo peor ha quedado claramente atrás y de que las señales cíclicas que emanan desde los mercados financieros son positivos. Sí, yo sí me quedaría con ese indicador. Evidentemente hay otros, ¿no?, las primas por riesgo en otros mercados, pero la pendiente, la curva de tipos de interés, para mí ha marcado una señal claramente positiva. Y déjame, comentabas, parece que se confirma, ¿no?, Janet Yellen como secretaria del Tesoro, es decir, la ministra de Economía de Estados Unidos. Janet Yellen sería una excelente noticia. Su paso al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos puso de manifiesto su enorme capacidad técnica y además su cierta capacidad, su capacidad de comunicación, su capacidad de diagnóstico, ¿no? Para mí es uno de los, desde luego, economistas más preparados para que estén al frente de la Secretaría de Estado del Tesoro, del Tesoro de Estados Unidos. Es una señal tremendamente positiva y luego ojalá también la Reserva Federal vuelva a ganar con Powell cierta independencia, porque hasta en eso Trump se metió, hasta en qué tenía que hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Trump violó la independencia
de un banco central, en lo que para mí fue, bueno, pues una decisión muy negativa. Así pues, una Fed que sea independiente y una Janet Yellen al frente de las finanzas de Estados Unidos es otra noticia positiva, otro astro más, Janet Yellen, que se alinea. Muchísimas gracias, David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales. Buen día y buen negocio y un placer, como siempre, poder escucharte. Qué gusto. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta la próxima. Gracias, David. Hasta luego.